Para poder entender los orígenes de la crisis política que actualmente se vive en el Perú, quizá haya que retroceder unos 200 años o más hacia los orígenes de la República Peruana, orígenes anárquicos que nos marcaron en toda nuestra vida y que lamentablemente en el transcurrir de los años no hemos logrado alejarnos mucho de aquellos. Sin embargo, para poder precisar tal vez un entendimiento algo más corto pero suficiente, deberíamos situarnos en el año 2018, en marzo. En marzo del 2018 estaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pasando por una crisis en la que se le acusaba principalmente a él de actos de corrupción. Se ingresa un proceso de vacancia, el cual no es concluido, dado que poco antes de la votación Pedro Pablo Kuczynski renuncia. Importante decir que la Constitución Política del Perú contempla la posibilidad que el Congreso vaque al presidente en situaciones muy particulares en donde se pueda demostrar que el presidente ha incurrido en una sucesión de actos, es decir, es casi perennemente un incapaz moral o físico, moral o físicamente, de gobernar. Hay distintas posturas sobre esta ley, sobre la aplicación de esta ley. Lamentablemente no hay un reglamento. Se habla incluso que la palabra moral tiene significados ligados a la salud. En fin, no quiero entrar en esos detalles, pero lo cierto es que es una ley cuestionable que no tiene un reglamento específico y que puede ser aplicada, como pareciera ser que ha venido siendo aplicada, sobre todo en esta última oportunidad, de manera algo inapropiada, por decirlo menos. Sin embargo, con Kuczynski eso se simplifica porque él no concluye el proceso de vacancia y más bien él renuncia. Ingresa como sucesor Martín Vizcarra, el primer vicepresidente en ese entonces, renuncia en parte de una crisis también, la segunda vicepresidente, por ende, en ese momento, y a partir de ahí, Martín Vizcarra se queda sin sucesor y en la eventualidad que algo le sucediese, quien le sucedería a él sería el presidente del Congreso, que es lo que ha sucedido en el caso Merino, dado que Vizcarra, después de un tiempo, hace pocos meses, ingresa también en un proceso de cuestionamientos en los que se le vincula a procesos de corrupción dentro de su mandato y anteriores a su mandato. Los que mantiene dentro de su mandato son tomados por el Congreso como un acto de incapacidad moral para gobernar, se ingresa un proceso de vacancia y finalmente con 105 votos se logra la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Se necesitan 2/3 de los votos, es decir, 87 votos, pero aquí se logran 105. Martín Vizcarra decide no pelear, se va a su casa y el sucesor es el que en ese entonces era presidente del Congreso, Manuel Merino. Manuel Merino tiene un corto periodo plagado de un descontento social, un descontento generalizado en la población que comienza con manifestaciones independientes de ciudadanos en distintas formas, pero principalmente con algunas marchas organizadas. La más importante es aquella que se da el 14 de noviembre, una marcha muy grande, multitudinaria, que además tiene algunos ingredientes interesantes. Debido a la experiencia ya en marchas anteriores donde la policía había usado una represión inentendible, por decirlo menos, ante marchas totalmente pacíficas, los ciudadanos se organizan, pero no se organizan para atacar a la policía. Eso es algo interesante, muy importante. Parece que dan un poco la vuelta al pastel. Hasta antes, cuando se hablaba de marcha, siempre se hablaba de terminar con violencia y de prepararse para enfrentar a la policía. Acá se preparan para recibir los ataques de la policía en caso la policía los agreda. Entonces, por ejemplo, hacen pancartas en grandes maderas que las tenían agarradas de tal forma que puedan ser también usadas como escudos para cubrirse de balas o de posibles objetos que la policía pueda usar en contra de ellos, ¿no? Hay una brigada sanitaria que comienza también a apoyar a los manifestantes que salen heridos.
Finalmente, tenemos también una participación muy importante de las mujeres en lo que es los grupos de desactivación de bombas lacrimógenas, con un equipo bastante rudimentario, pero suficientemente útil, guantes, máscaras y mucho valor, logran coger las bombas lacrimógenas que están ya tiradas y que están en ese momento actuando y las neutralizan introduciéndolas en un balde con agua y soda cáustica. Lo cual genera pues una suerte pues de alivio hacia los manifestantes. Hay gente que también provee agua, en fin, hay una organización que busca simplemente que la marcha se pueda dar en la medida de lo posible lo más pacífico que se pueda, dependiendo un poco también de la reacción de la policía. Lamentablemente la policía en esta marcha, y solo en Lima, teniendo en cuenta que también ha habido otras marchas en provincias, y solo es en Lima donde se genera una cantidad de violencia, pero está registrado, la violencia viene directamente de la policía, en la mayoría de los casos, y además con un uso de la fuerza desproporcionado. Se han usado incluso armas letales contra la población, y eso es algo que deberá ser investigado en su momento. Para resumir esto, el final de esta fatídica marcha es más de 100 heridos, algunos graves, algunos desaparecidos, y hasta hoy día 2 jóvenes muertos, absurdamente asesinados por malos policías, que probablemente obedecieron además malas órdenes. Eso habrá que determinarlo. Ante todo esto y la presión internacional y de la prensa, que también al final se sincera y se pone al servicio de la población como siempre debió haber sido, el 15 de noviembre es Manuel Merino quien renuncia. Previamente habían renunciado todos sus ministros. Se ve un primer ministro que parece que está en otro país, está volando, no sabe nada. Un ministro de Interior irresponsable que jamás dio la cara para poder esclarecer estos hechos. Y finalmente hay un vacío de poder, el cual hoy día ha podido ser solucionado, dado que se ha presentado una lista de parlamentarios para que puedan integrar la comisión del Congreso, la presidencia del Congreso. El presidente del Congreso es el señor Sagasti, Francisco Sagasti, quien a su vez asumirá o asume la presidencia de la República del Perú. Este es un poco el resumen de lo que ha sucedido para poder entender por qué se han tenido tantos presidentes, tantos cambios. He visto el currículum del señor Sagasti y realmente he quedado gratamente impresionado. Ojalá que este le ayude a poder guiar el país en un camino mejor. Ha tenido un primer discurso que creo en primera instancia ha sido muy cauto y llama a la cordura, a la cautela, a la unión, a conversar. Creo que es lo que se necesita en este gobierno transitorio, porque las elecciones están fijadas y en menos de 6 meses se deberán realizar. Éxitos para el señor Sagasti y su futura plancha de ministros, y por supuesto estar muy atentos porque el Congreso sigue dando problemas. Una salida, una meta inmediata sería hacer que la inmunidad parlamentaria le sea levantada a todos y así aquellos que tengan denuncias puedan responder a ellas. De alguna manera esa inmunidad parlamentaria ha generado que el Congreso sea una suerte de limbo, de escondite de personas con posibles antecedentes delincuenciales y que desde ahí comiencen a realizar además actos delincuenciales, algo que definitivamente debemos evitar para ir trabajando en este largo proceso de erradicar la corrupción en el país. Éxitos pues al nuevo presidente del Perú, el señor Francisco Sagasti.